¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de miércoles de 8 Magazine León. Tenemos un montón de temas preparados para ustedes. Por ejemplo, ya saben, tenemos nuestros habituales, como es Medicina Estética. Además, tendremos con nosotros esta noche a José María Lebrero y su nuevo libro, del que nos va a hablar en unos instantes. Además, corregiremos algunos de esos problemas que habituales en las viviendas, como es la humedad, que nos preocupa a todos. Hoy descubriremos algunas soluciones que tienen y, por supuesto, también hablaremos, nos vamos a desplazar en el tiempo más que en el espacio. Y es que lo vamos a hacer a través de un reportaje de la Orquestina de León. Pues la orquestina salió de mi abuela, que era panderetera, y siempre que la iba a buscar canciones me decía que por qué no formaba una orquesta, que era mucho mejor. Porque sabía muchas coplas, y entonces lo que a ella le gustaba siempre era cuando llegaban las orquestas al pueblo. En la orquesta normalmente la gente del pueblo salía a ver la orquesta, bailando en la plaza, bailando pasodobles, jotas. Todo esto en nuestro programa número 985. Tan solo nos quedan 15 días para celebrar ese 1000 aniversario de 8 Magazine León y 8 Magazine Extra. Así que quédense con nosotros porque estos son los contenidos que tenemos preparados para esta noche. Buenas noches de nuevo, bienvenidos a este programa 985. Lo primero que vamos a hacer esta noche es resolver cuestiones de medicina estética. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues yéndonos, por supuesto, a la clínica del Dr. Diez Luna. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchas personas, sobre todo a hombres, pero también a muchas mujeres. Hablamos de la alopecia, esa pérdida de cabello que va siendo progresiva. En la mayoría de los casos hablamos sobre todo de la alopecia androgenética, que pues como su nombre indica, es sobre todo típica de hombres, aunque también afecta a mujeres después de la menopausia. Y digo después de la menopausia porque ya, digamos que influyen las hormonas masculinas también las producen, en el caso de las mujeres, las suprarrenales, lo que pasa que van un poco contrarrestadas con las hormonas que produce el ovario, pero a partir de la menopausia, cuando estas hormonas del ovario disminuyen, ya digamos que predominan estas hormonas masculinas de las suprarrenales, y eso va a ser una de las causas que provoque la alopecia androgenética. Como su nombre indica, también hay un factor genético importante, un factor hereditario. Eso lo sabemos todos, que claro, cuando tenemos en la familia gente que ha perdido el pelo muy pronto, pues también tenemos más riesgo de que nos ocurra. ¿Qué podemos hacer? Y siempre lo mejor es prevenirlo. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Cuando empezamos a notar esa pérdida de cabello ya excesiva, que hay zonas que empiezan un poquito a clarear, ahí el tratamiento de elección sería el plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas, que yo creo que alguna vez hemos hablado de esto y además está muy de moda, estos tratamientos de regeneración, un tratamiento regenerativo que tiene un poquito que ver con algo que estamos oyendo también mucho, que son las células madre. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Vamos a extraer la sangre del paciente y de la propia sangre la vamos a procesar y vamos a extraer el plasma. El plasma, que viene a ser pues eliminar los elementos formes, vamos a eliminar los glóbulos rojos, sobre todo, les vamos a centrifugar y se van a separar en dos fases la sangre, y vamos a inyectar el plasma, y de ahí lo que más nos interesa es el factor de activación plaquetario, que lo que viene a ser es un factor que estimula la regeneración celular. Se utiliza en muchos campos de la medicina. En medicina estética lo hemos hablado en alguna ocasión, pero en otros campos de la medicina, como puede ser la traumatología, se inyectan las rodillas, por ejemplo, incluso los dentistas, los oftalmólogos utilizan el plasma rico en plaquetas. ¿Qué efectos va a tener sobre el cuero cabelludo, sobre el folículo? Porque lo que más nos interesa aquí es el folículo. El folículo en algunos casos muere porque no le llegan nutrientes, no le llega la vascularización suficiente y el folículo se muere. Pero en otros casos está, digamos, ahí un poquito perezoso, está un poco, pues casi, pero no está muerto. Entonces esto le va a producir una estimulación, va a producir una regeneración celular, y eso es lo que hace que ahí ese pelo sea más fuerte después del tratamiento con el plasma rico en plaquetas,
que incluso salgan esos folículos que estaban ahí un poco como, digamos, latentes, que salga ese pelo. Y también, bueno, pues va a tener mucho más cuerpo y va a conseguir pues mucho más luminosidad, en fin, va a tener un aspecto de un pelo más vivo, y también, claro, por supuesto, vamos a prevenir, que es de lo que estábamos hablando. Cuando ya tenemos una alopecia con una pérdida de cabello ya muy grande, que los folículos ya prácticamente están muertos, ya no nos queda otro remedio que irnos a lo que es el implante capilar. El implante capilar, todos hemos oído hablar de ello, pero bueno, a lo mejor la gente no lo tiene muy claro. Hay dos métodos fundamentalmente, que es el método FUS, que es el método de la tira, que vulgarmente se conoce así porque se arranca una tira de la parte de atrás del cuero cabelludo, de 1 centímetro de ancho y bueno, pues 18-20 centímetros de longitud, y de esa tira se van a extraer los folículos con un poquito de piel para que para que prendan, sería como un injerto de piel, pero en este caso es un injerto de piel con un folículo piloso. Va a ser con un folículo, con 2 o con 3, en las primeras líneas, las que más se ven, ahí los folículos van de un pelo solo, porque si no daría un aspecto como muy artificial. En las líneas ya de más atrás, ya nos estamos metiendo en la zona de atrás, ya incluso pueden ir unidades foliculares, pueden ir 2, 3 folículos en cada injerto, porque no se va a percibir. Este es el método FUS, el de la tira. Existe otro método, que es el método FUE, y este consiste, en vez de coger una tira de tejido de la parte posterior de la cabeza, aquí lo que se van a coger son como punch que vienen siendo, digamos, cilindros de piel con pelo, y entonces de cada cilindro que se coge con un folículo, con 2 o con 3, como explicábamos antes, según la zona en lo que lo vayamos a implantar, según se van implantando de la zona donante a la zona receptora. Esto es la diferencia entre estas dos técnicas, la FUS y la FUE, porque bueno, para que quede un poquito claro, que lo que estábamos diciendo es que ya tenemos que recurrir a estas técnicas cuando no tenemos ya posibilidad de regenerar esos folículos porque están ya, digamos, muertos, ya no podemos hacer nada por ellos. Estamos hablando de una pérdida ya muy excesiva, de una muerte de los folículos ya total, y tendríamos que recurrir a esta técnica siempre y cuando tengamos zona donante, porque si no tenemos zona donante no podemos hacer nada. Y más o menos, pues bueno, yo creo que ha quedado claro el tema de la alopecia, aunque en algún otro programa pues seguiremos hablando sobre este tema. Conectamos ahora con realización, pero hoy no vamos a hablar ni con mi compañero Ochoa ni con mi compañera Patricia Bajo, porque con quien vamos a hablar es con Emma Rosa Posada, mi compañera, que creo que tienes a un invitado ya listo en un entorno en el que los dos os sentís bastante cómodos, así que cuéntame, a ver qué es lo que tenemos preparado. Pues efectivamente, Patricia, yo siempre estoy ahí contigo, bueno, siempre, cuando puedo estoy ahí contigo, pero en esta ocasión he dicho, ¿y por qué no me voy a control la realización con mis compañeros, en esta ocasión con Bárbara y con Carlos Ochoa, que están aquí al mando de la nave? Chicos, daros la vuelta un poquito, anda, porque están aquí casi siempre solitos, ¿verdad? Casi siempre solitos, pero hoy bien acompañados, ¿verdad, Emma? Sí, una cosa, antes de pasar con nuestro invitado, ¿casi ya no conectamos contigo? Ya, se estaba perdiendo la costumbre, ¿eh? Y mira que me lo dicen en mi pueblo, ¿eh? Sí. Oye, ¿no? Solo te vemos en los títulos de crédito, Carlos Ochoa. Desde que hiciste las campanadas, desde que diste las uvas, las campanadas, ya no conectamos contigo. Es que no quiero quemar mi imagen en televisión. Venga, date la vuelta. Y tenemos aquí a Bárbara también, que es nuestra jovencita, ¿verdad? Sí. Porque hace poquito que se ha incorporado al equipo de la 8 León y todavía no la hemos sacado en la tele. Bueno, muy pocas veces, pero tampoco hace falta, ¿eh? No hace falta, ¿no? Bueno, chicos, os haría una pregunta. Normalmente siempre enlazamos con el tema que viene a continuación. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de un libro y podríamos enlazar con el título del libro que viene a continuación, pero creo que no nos va a gustar mucho la pregunta. Por ejemplo, si yo te digo... Lebrero, mejor no les hacemos ninguna pregunta sobre el título, ¿no? Mejor no, para que no se malinterprete. Ahí está, porque Menudos Polvos, y ahí lo dejo. Bueno, Menudos Polvos y otros corridos
es el título de este nuevo libro de José María Lebrero. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien, encantado. Para nosotros Lebrero, claro, porque fue compañero, bueno, es compañero nuestro, él es técnico audiovisual, es cámara de televisión, realizador en RTV CIL, en Valladolid, y estuvo aquí con nosotros una buena temporada en Punto Radio, en lo que fue Punto Radio, ¿verdad? Sí, aquí estuve año y medio trabajando y también hice algún reportaje que otro con la cámara, sí. Y por eso yo quería traerte aquí, al control, a la sala de realización, a la sala de control, para que todo quede en casa, ¿no? Al final, bueno, unimos tu profesión, pasión, con otra de tus pasiones, que es escribir, con este nuevo libro. Sin duda, escribir me sirve como catarsis y bueno, pues este es el último libro de microrrelatos y el título lo dice todo: Menudos polvos y otros corridos, filosofía remendona, pero que nadie se fíe demasiado del título porque tiene doble sentido, al igual que todo el libro tiene un doble sentido. Y por supuesto que así hay que interpretarlo de esa manera. Es un juego de palabras, un juego literario. Como es Lebrero, además, porque todo lo que escribes y siempre que nos cuentas cosas juegas con las palabras. Te gusta mucho jugar con las palabras que se te van viniendo, ¿no? En este caso, en este libro que además se presentó hace unos días, unas semanas, en la Feria del Libro de aquí de León. Estuvimos con él disfrutando de ese gran día para él. Y en este libro ¿tratas exactamente de qué? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo, mira, decía Charles Chaplin que una cosa es la película que se hace y otra la que se queda en el camino. Yo en este caso suelo decir que una cosa es el libro que imagina y otro es el que se publica. Van quedando cosas, van quedando frases, reflexiones y precisamente yo he recorrido esos senderos que tenía perdidos, he recogido esas frases, le he dado vida. También tengo que decir que he escrito en exclusiva frases para este libro y eso es, en cualquier caso, es inédito, original, divertido, entretenido, tiene un toque canalla, toca diferentes temas. Y por ejemplo, lo de los corridos, bueno, pues aparte de que es un juego de palabras, no es ningún corrido mexicano, aunque dicen que el origen lo tiene en el romance español, pero sí que tiene algo que ver con el corrido. ¿Por qué? Porque es de generación espontánea, cosas naturales del pueblo, populares, y eso es lo que es este libro, que es para reflexionar, para pensar, siempre con ese toque canalla como he dicho, y bueno, yo creo que además tiene un toque divertido también. Eso te iba a decir, porque además también es un libro que se lee rápido, se lee sencillo, es sencilla su lectura y puede incluso hasta sacar alguna sonrisa al lector, ¿no? Yo estoy convencido de ello. Y después son casi 200 frases, 200 historias, son, bueno, pues aforismos, metáforas, descripciones, hay un poco de todo. Yo creo que cada lector, dependiendo del estado de ánimo que tenga en ese momento, pues va a haber un relato, un microrrelato que le va a pellizcar, a lo mejor otro le pasa por encima, pero bueno, es cuestión de lo que comentabas antes, que decías que se lee rápido. Efectivamente, este libro se puede leer en una hora, pero en el orden que quieras. Por supuesto, se puede leer en el orden que quieras, pero yo aconsejo leerlo con calma, sin prisa, es decir, que haya un reposo entre una página y otra para reflexionar. Y ante todo, lo que sí que quiero es que este libro es de fácil lectura, entonces, por lo tanto, leerlo más de una vez, que seguro que en cada nueva lectura vamos a encontrar algo nuevo. Dices eso, que vamos a encontrar algo nuevo, que vamos a reflexionar. ¿Qué pasa? ¿Que tiene un final para pensar más allá de lo que tú dices con tus palabras, esas palabras canallas o ese significado canalla? Sí, por ejemplo, por eso es un poco el subtítulo, filosofía remendona. Bueno, pues un poco de andar por casa, ¿vale? Como se quiera interpretar, pero sí, para pensar, claro que sí, sí. Porque claro, tú eres técnico audiovisual, eres cámara de televisión, trabajas en los medios, en RTV CIL, en Valladolid. ¿De dónde sacas el tiempo para escribir, para reflexionar, para hacer para escribir estos relatos? Porque tienes que sacar el tiempo de algún sitio para escribir tantos libros como escribes y publicas.
Pues, ¿de dónde lo saco? Pues intentando no hacer otras cosas y en este caso, pues el poco tiempo que efectivamente me queda para escribir, aprovecharlo. No tengo mucho tiempo, pero procuro aprovecharlo. No sé si eres de los escritores o de las personas que llevas siempre consigo una pequeña libreta para anotar las cosas que se te van viniendo, porque mientras conduces y vas a muchos sitios, que tú has viajado mucho además por Castilla y León para grabar muchos reportajes en muchos programas, no sé si en ese momento de conducción dices, ahí va, se me ha ocurrido una cosa para mi libro, ¿no? Para mi próximo libro. Suelo hacerlo, suelo tener un bolígrafo, un papel a mano para apuntarlo, e incluso cuando no puedo apuntarlo, ahora ya con las nuevas tecnologías, con el móvil, lo que hago es grabarlo. Entonces sí, siempre esa idea, ese chispazo, en ese momento lo tienes que anotar, porque si no después a lo mejor te olvidas, sí. ¿Cómo se sabe que un libro ya está acabado? ¿Cómo se sabe que Menudos Polvos y otros corridos llegó a su fin? Porque son relatos, son muchos relatos, claro. ¿Podrías incluir alguno más? Sí, efectivamente. Yo suelo decir que no termino los libros, los abandono. Y es que en este caso, porque en una novela después de todo tiene un final, tiene que tener un final, pero yo aquí efectivamente tiene 200 y pico microrelatos, podrían ser 400, pero bueno, en este momento yo creía que esa era la medida oportuna y ahí lo abandoné, como he dicho. Bueno, pues Menudos Polvos y otros corridos, Filosofía Remendona es el nuevo libro, la nueva publicación de José María Lebrero, que les invitamos a que compren, a que lean, que disfruten y que luego nos cuenten. No te vayas, porque estoy viendo que mi compañero Carlos Ochoa está ya un poco cansado. Entonces vamos a hacer una cosa, él que se vaya a Boñar a escribir si quiere, y tú ponte aquí a realizar, que nos vamos a ir a publicidad. Patricia, nos vamos a publicidad. No hay ningún problema. Ochoa, ¿me deja realizar? Hombre, por supuesto, uno te deja realizar. Yo me voy a mi pueblo ahora mismo. Se ha liado. Vete. Es que con esta silla tengo algún problema. Ya ¿Alguna vez ha caído? Sí, alguna vez ya. Espera. A ver, hijo, ¿qué haces? ¿Qué está pasando? Que nos van a poner... Tú no nos pongas la música de Benny Hill porque fíjate lo que ahora, hace. todo tuyo. Muy bien. Ya está, Sina. Bueno. Un saludo a Boñar. Un saludo a Boñar, a toda la gente. Lebrero, enhorabuena por el libro, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, y pendiente... ahora lo tienes que leer, ¿eh? Por supuesto. Y ya me darás tu opinión. Pendiente quedo de leerlo. Hasta la próxima. Te vas, ¿no? Me voy. Lo dejamos a todo en su mano. Aquí quedas, mira, Lebrero. Yo lo mío. Nada, sí. Cámara 1, 2, 3, ahí tienes a Dani, ahí tienes a Cristian y ahí tienes a Pepe. Son los técnicos que tenemos abajo. Eso. Venga, lo que tú veas. Preparados, nos vamos a publicidad. 5, 4, 3, 2, 1, dentro. Continuamos ahora hablando de uno de los problemas que tienen solución, aunque parezca que no, de nuestras viviendas, y es que las humedades suelen darnos bastante guerra. Pero hoy me acompaña Miguel Ángel, muy buenas noches, de Murprotec. Hola, buenas noches. ¿Tiene solución las humedades? Parece que no, que es algo que tenemos siempre en las paredes, que se quita pero vuelve, pero tiene solución definitiva además. Afortunadamente sí, podemos ratificarlo desde Murprotec. Llevamos ya 63 años dedicados exclusivamente al tratamiento de la humedad estructural. Y bueno, de hecho somos una empresa que nació en el año 1954 y con más de casi entre 9 y 10.000 tratamientos que hacemos al año, podemos decir que la garantía y eficacia que ofrecemos hasta de 30 años en nuestros tratamientos nos permite decir que la humedad hoy por hoy sí que tiene solución. Además, bueno, sobre todo en las zonas de los pueblos, en las zonas de montaña, que quizás hay un poquito más de humedad, las casas son más antiguas, suelen producirse estos problemas más habitualmente, ¿no? Efectivamente, hay varios problemas que podemos encontrarnos de humedad y de diferentes tipos. Por un lado podemos encontrarnos sobre todo en épocas de otoño, invierno, en épocas frías, lo que es un problema fundamentalmente de condensación, donde se produce lo que es un contraste térmico entre el interior de la vivienda con calefacción y el frío, en este caso, y más aquí en estas zonas con el frío extremo, y ese empañado que se produce en esas épocas de invierno directamente en los cristales también se produce, o esa condensación que se produce en los cristales también se produce en paredes frías que están orientadas al norte. Esa humedad se va saturando esos poros de esa pared y en algún momento pues empiezan a proliferar lo que son las manchas de moho y esas manchas que de alguna manera afean la estética de la casa, pero sobre todo al ser un ser vivo, porque no es ni más ni menos que un hongo, se reproduce por esporas y esas esporas en suspensión en el aire, cuando son inhaladas
por las personas es cuando pasan a ser realmente nocivas pues, para las personas que habitan la misma, ¿no? Aquí además tenemos otro problema importante en León, en la zona de León, y es que tenemos un problema muy fuerte con la capilaridad. Es una humedad que en este caso se genera desde el subsuelo. El tipo de construcción, sobre todo de adobe, como bien decías, construcciones antiguas, que son muros de carga que están soportando peso, lo que tenemos sobre todo es que esa capilaridad que asciende por los cimientos, en este caso, se manifiesta en el interior de las viviendas y hace un recorrido buscando precisamente las zonas de evaporación. Claro, la salida. Efectivamente. Y en esa salida es donde se produce además un arrastre de unas sales que son las que vienen disueltas del terreno y de los propios materiales de construcción. Esas sales higroscópicas que se manifiestan en la superficie cuando la humedad aflora, se van quedando depositadas ahí. Esas sales además tienen una característica y es que las sales se dilatan cuando absorben la humedad y cuando la evaporan se contraen. En ese fenómeno de dilatación y contracción de esas sales se produce un efecto cuña, para entendernos, y el material con el que está compuesto esa pared empieza a agrietarse y empieza a desprenderse. Cuando exclusivamente hablamos de un muro de adobe, pues bueno, el problema es relativamente grave, pero cuando hablamos además de un muro de hormigón, el problema se acentúa mucho más porque el deterioro ya no solamente se produce en la parte del hormigón, sino que llega un momento en el que se descubren las estructuras metálicas y ahí es donde se empiezan a oxidar también las estructuras metálicas. Y es un problema añadido con un deterioro mucho más rápido. Además, yo sé, porque estuve con vosotros en un reportaje viéndolo en vivo y en directo, en una vivienda, que estamos viendo algunas de las imágenes ahora en pantalla, que hay un tercer caso que no pudimos ver, pero que también es bastante habitual, pienso yo, en esta zona, sobre todo porque hay muchas viviendas que tienen esa parte de bodega, a lo mejor, que está pared con tierra. Efectivamente. Esos son los casos, sobre todo, de filtración, que se dan, como bien dices, en zonas de bodegas. Son paredes que en este caso están en contacto con tierra, están sujetando, conteniendo tierra al otro lado, y ahí se crea otro fenómeno añadido, que es una presión del agua que está al otro lado de ese terreno. Ahí sí que se produce una manifestación física de agua, ya no es solamente una pared húmeda, sino que hay agua física en el interior. Lo vemos sobre todo en garajes, en bodegas, fosos de ascensor, también se da en el caso, y empieza ya a ser un problema sobre todo de deterioro, incluso en fosos de ascensor es peligroso por el peligro que entraña de cara a los propios mecanismos con los que está anclado. Allí también. Efectivamente, entonces con lo cual es muy importante sobre todo paralizar ese fenómeno y además tener en cuenta una cosa que mucha gente desconoce. El agua por sí sola no deteriora un material constructivo. De hecho, si nos damos cuenta, los puentes romanos, por ejemplo, los pilares del puente romano están sumergidos en agua y hay unas zonas que se van mojando y se va secando. La zona de superficie es precisamente donde más deterioro se produce dentro de lo que es el puente. La zona que está totalmente sumergida en agua, esa realmente no sufre ese deterioro. Las zapatas, por ejemplo, de los edificios están constantemente enterradas, sumergidas en tierra, con zonas que por niveles freáticos pueden estar húmedas, pero no se deterioran, no se produce un deterioro. ¿Cuándo se produce ese deterioro? Cuando ese elemento constructivo que está húmedo pasa a estar en contacto con el aire. Ahí es donde se produce ese fenómeno de degradación que decíamos antes, las sales que hacen ese fenómeno de cuña. Y aquí además, digo, en León, o la zona sobre todo de interior donde se producen heladas en invierno, un material que tiene humedad en el interior, todos sabemos que cuando el agua se congela, aumenta también el volumen y hace otro efecto cuña añadido al problema anterior, con lo cual el deterioro del material es realmente importante. Ahí hablamos ya de un problema de resistencia estructural y podemos poner en peligro pues, bueno, la capacidad de carga de esos muros que sostienen las casas. Quizá nuestros espectadores se pueden estar asustando un poco, ¿no?, por todos los problemas de los que estamos hablando, pero quédense tranquilos porque tiene solución, todos estos tienen solución. Por supuesto, hay que recurrir a profesionales como vosotros en Murprotec, que yo lo he podido comprobar con mis propias manos, bueno, con mis propias manos, no, con mis propios ojos, cómo realmente entras en la vivienda y ya no huele a humedad, ya no se nota ese ambiente tan cargado, tan cerrado, y el vapor de la condensación de las ventanas desaparece. Así que contacten con vosotros, estamos viendo la información en pantalla ahora mismo, para que cualquiera que se encuentre en una situación parecida o que vea indicios ya de humedad en su vivienda, pues recurra a vosotros. Efectivamente, simplemente tiene que hacernos o bien una llamada al número de teléfono gratuito que aparece sobreimpreso en pantalla o a través de nuestra página web, y lo que haremos será enviar uno de nuestros técnicos que hará una visita totalmente gratuita al domicilio, hará un análisis exhaustivo del problema para determinar si podemos o no darle solución. Nunca abordaremos una obra que no tengamos la certeza de que podemos resolverla 100%. Y como digo, hacemos cerca de 10.000 obras al año, con lo cual que estén tranquilos, que la humedad tiene solución, entonces, que confíen en profesionales y les daremos la solución. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti y a todos. Como ven, esto son buenas noticias, y más buenas noticias son que ya está en nuestras manos, por así decirlo,
el programa oficial de fiestas de San Juan y San Pedro de León. Se presentan más de 200 actividades para todos los leoneses, por supuesto para todos los públicos también. Arrancan mañana con la Feria del Automóvil Nuevo en León, finalizarán en julio, pero sí que es verdad que se concentrarán en esa semana grande del 23 al 29 de junio. Este año el pregón de fiestas estará a cargo de la Cultural y Deportiva Leonesa, como por supuesto no podría ser de otra manera, con las alegrías que nos han dado este año. Tendremos también orquestalia, tendremos diferentes actividades relacionadas con el deporte, ferias y por supuesto los conciertos y los fuegos artificiales, para todos los públicos y todos los gustos. Además, nosotros estaremos con nuestro programa en directo, le estaremos con todos ustedes en la calle, en Puerta Obispo, del jueves 22 al jueves 29 de junio, a partir de las 9:30 de la noche. Así que no nos falten porque tenemos mucho preparado. Hablando de fiestas, una de las compañeras que tendremos con nosotros será Coral. A Coral le encantan las fiestas, por supuesto, y de momento han querido empezar conjugando esas fiestas con los pueblos de León. ¿Y cómo ha ido? Bueno, pues a conocer la Orquestina de León, así que vamos a verlo. Esta tarde me encantaría poder cerrar los ojos y viajar en el tiempo. Viajar a una fiesta tradicional leonesa de comienzos de siglo. Ver cómo bailan, qué atuendos llevan, sus instrumentos, sus bailes. Ver cómo disfrutan en las fiestas de los pueblos. Esto va a ser posible hoy aquí en el Teatro San Francisco gracias al grupo de folclore La Orquestina de León. Parecen el mismo cielo cuando se apartan las nubes. Tu puerta no la tengo de poner una farolilla como la del tren que alumbre con dos. Tu puerta Lola ya no vuelvo yo. Las señoras que ahora tienen 80 años o 90, que entonces también eran modernas y querían aprender las cosas que venían de los que oían en los gramófonos o en los discos de pizarra o en las bandas, sí. O sea que aunque es música antigua, tradicional, ya es un poco más moderna, de los años 30-40 diríamos. Sí, hasta ahí. Y fue evolucionando, no a todos los sitios llegó a la vez, pero vamos, que en el momento que pudieron, lo compaginaban todo, se bailaban unas jotas, pero luego si alguien oía una canción, vamos, corría como la pólvora y la aprendían todas. Le gustaba lo moderno, como ahora. Son muchas canciones sueltas que cantaban en casares de Arbas, que ahí también compaginan la tradición con las cosas más modernas, ¿verdad? Y vamos a cantar en el medio unas piecitas, pero solo un par de jotas de Armellada y de la zona del Torío, también para que se vea cómo eran esas otras piezas tocadas con pandereta, ya sin tanta instrumentación. ¿Qué canción nunca puede faltar en una fiesta tradicional leonesa? Un paso doble, el paso doble, el que quieran, con instrumentos, cantados, sin cantar. Un paso doble lo bailan, vamos, hasta los cojos o cualquiera. Hemos visto que ya están todas las butacas llenas de gente. Sí, la verdad que fue una apuesta aquí de Raquel que quiso, bueno, pues presentar la orquestina, porque llevábamos 3 años preparando esto, ensayando. Todos los componentes tienen más actividades, aparte del trabajo tienen otras inquietudes y otros grupos en los que tocan. Y bueno, fuimos haciendo y nos pusimos una meta, estrenarlo. Desde pequeño mis tías y mi hermana hemos ido a este tipo de cosas, son las que están aquí en la orquestina. Y la verdad es que está interesante, también conoces la música de aquí, de León. ¿Usted de qué pueblo es? Ya de Mansilla, de Mansilla. ¿Y en Mansilla de las Mulas cómo eran las fiestas antiguamente? Ay, pues muy bonitas, muy bueno también. No había pandereta porque allí en Mansilla no es de pandereta, pero era esto, ¿cómo se llama esto? De flauta. También había bailes regionales y todo. Yo marché de allí con 14 años. Pero bueno, que eran unas fiestas muy interesantes. A mí esto me gusta mucho. ¿Qué le gusta más bailar, el agarrado o el suelto? Bueno, las dos. Yo suelto ya no había suelto cuando yo me... Ya en su época eran más modernas, eran más el agarrado. Eso es, sí.
Pues la orquestina salió de mi abuela, que era panderetera, y siempre que la iba a buscar canciones me decía que por qué no formaba una orquesta, que era mucho mejor. Porque sabía muchas coplas, y entonces lo que a ella le gustaba siempre era cuando llegaban las orquestas al pueblo. Y entonces de esa idea dije, pues nada, tengo que buscar unos músicos y formar una orquestina. Parte de las canciones del repertorio, pues no solo ella nos las proporcionó, sino que nos dio datos muy importantes de dónde las había aprendido, que eso es lo más importante, nos dejó muy bien contextualizada de dónde era cada canción. Antonio, ¿cuál es el instrumento que vas a tocar? Pues bueno, la caja, que es un poco más moderna, y el bombo, que es de esa época, de los años 30-40, que es cuando empezaron las orquestas a incluir este tipo de bombos, que antes solo tocaban la caja. Bueno, también vemos que tienes la caja china y otro instrumento muy peculiar, cuéntanos. El cencerro. Sí, lo que pasa es que el cencerro en este tipo de música no se utiliza, porque es más para las cumbias y eso, en este caso va a estar de adorno. ¿Quién lo diría, que un cencerro se iba a servir para las cumbias? Las orquestas un poco más adelante, más para acá, sí que lo utilizaban bastante. ¿El acordeón también es un instrumento leonés? Sí, podríamos decir que sí, también. Es un instrumento que entró por España, por todo el norte, y bueno, aquí el león está muy arraigado, sobre todo en la montaña leonesa. Entonces, bueno, de ahí lo de la orquestina también, todas las orquestinas tenían acordeón y bueno, también hay que darle un poco de salida, no solamente en un plan solamente tradicional, por así decirlo, sino también de un instrumento que se estudia igual que otro cualquiera, como el piano o el violín. ¿Varía mucho las canciones del norte de León que se tocan en el norte de León a las del sur de León? Varían poquito, la verdad, porque bueno, dependiendo de la zona, pues está más arraigado en la montaña, por ejemplo, jotas y chanos, en el sur de León pasodobles. En la orquesta normalmente la gente del pueblo salía a ver la orquesta, pues así vine yo. ¿Y usted cómo recuerda aquellas fiestas de los pueblos de antiguamente? Pues mira, hija, bailando en la plaza, bailando pasodobles, jotas, lo que nos tocaran, porque en aquellos años había poco, pues un señor que tocaba la chifla y tamboril y poco más, y una señora que tocaba mucho la pandereta.
Y aquí nos despedimos gracias a la Orquestina, que nos ha podido recordar cómo disfrutaban nuestros mayores en las fiestas de los pueblos. Y gracias a ellos, que no quieren que se pierda nunca la música tradicional leonesa. Pues gracias a Coral y a la Orquestina hemos podido viajar a otro tiempo y nosotros ahora les damos, bueno, diferentes opciones para viajar, pero ahora sí, de verdad, a otros lugares de la provincia. Por ejemplo, les propongo la 6ª Carrera Popular Peregrino Entre Cepas, que tendrá lugar el 18 de junio gracias a las bodegas Gordoncello. Además, una carrera que es puntuable para la 7ª Copa Diputación. Todavía están a tiempo de inscribirse, tienen diferentes opciones, solamente para correr, solamente para comer, adultos, niños. Esa gran paellada que tendrá lugar a las 2:15. Les recuerdo, se pueden inscribir hasta el viernes 16 a las 2 de la tarde en www.deporticket.com o en Bodegas Gordoncello. Otra opción son las fiestas del Corpus Christi en Laguna de Negrillos. Comenzarán el viernes 16 también, se alargarán durante el 17 y el 18 de junio. El 16, por ejemplo, pasacalles, actuaciones, verbena también, por supuesto. Durante el fin de semana, diferentes procesiones, actividades como tiro al plato, actuación ecuestre también y fuegos artificiales. Y el domingo 18, esa salida de la afamada procesión que tendrá lugar desde la iglesia de San Juan Bautista hasta llegar a la ermita de Nuestra Señora del Arrabal. Así que ya saben, en Laguna de Negrillos este fin de semana las fiestas del Corpus Christi. Uno de los acontecimientos más esperados de nuestra ciudad es ese concierto de los secretos en el parking de Espacio León, que tendrá lugar el viernes 16 a las 10 de la noche. Eso sí, les tengo que comunicar que ya, por mucho que quieran, no pueden ir a por entradas, porque ya nos han avisado de que están agotadas. Así que enhorabuena a los afortunados que se hayan hecho con una de ellas. Mañana, jueves 15, arranca esa feria del automóvil, esa segunda feria del automóvil nuevo en León, en el parking de la Junta. A la 1 del mediodía será la inauguración oficial por parte de las autoridades y la feria quedará abierta al público a partir de las 4 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Viernes, sábado y domingo también estará abierta en horario normal, de 11 de la mañana a 9 de la noche, con diferentes, concesionarios de aquí de León que presentarán todo tipo de gamas de coches y, por supuesto, las últimas novedades de cada marca. También les recuerdo que mañana, jueves 15, la peluquería Marqués tendrá esa Hair Fashion Night que se celebra por primera vez en León, de 7:30 a 10:30 de la noche en la Plaza Jardín de San Francisco número 13. Los mejores profesionales del sector, nos brindarán la oportunidad de peinarnos y maquillarnos con productos premium de la marca L'Oréal, así que no se lo pierdan porque es una oportunidad única y por primera vez aquí en León. Además, ya se termina nuestro programa, nos tenemos que despedir, pero antes yo les tengo que dejar con mi compañero Germán Gabela, que es hoy el que está al frente del programa El Filandón, así que Germán, seguro que es un programa muy interesante. Hola, ¿qué tal amigos de 8 Magazine León? Pues nada, en unos minutitos comenzamos en El Filandón. Hoy vamos a hablar del mundo del sindicalismo, del mundo laboral, del mundo económico de Castilla y León, y lo vamos a hacer de la mano del nuevo secretario autonómico del Sindicato de Comisiones Obreras, de Vicente Andrés, que nos va a acompañar para analizar cómo está el mercado laboral, cuáles son las perspectivas de futuro para los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, y también analizaremos cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un sector que lo ha sido todo en esta provincia y que, por ejemplo, ahora mismo está reducido prácticamente a la nada, que es el de la minería. Muchos temas interesantes que tratar con Vicente Andrés enseguida aquí en El Filandón.
Pues como dice nuestro compañero, en unos minutos en el Filandón tendrán una noche de lo más ajetreada. Nosotros nos despedimos, estamos ya a puntito de comenzar las fiestas, estamos trabajando ya para llenar esos días de contenido. Ya les recuerdo que podrán venir a vernos al ladito de la catedral, así que bueno, de momento seguimos aquí en 8 Magazine León, todos los días, de lunes a viernes a las 9:30, y bueno, les veremos pronto por la calle, disfrutando de las fiestas. Que pasen muy buena noche.